Mi nombre es Pablo Rocafuerte, estudiante del Colegio Benigno Malo. Bueno, hoy les hablaré sobre la elipse. ¿Qué es la elipse? La elipse es la distancia desde el punto centro hacia el foco 1, más la distancia del punto centro hacia el foco 2, que esto nos da igual a 2 veces A. Existen dos tipos de elipse, la elipse horizontal y la elipse vertical, de las cuales cada una tiene una ecuación. En el caso de la horizontal, la ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, que nos da igual a 1. Y de la elipse vertical es lo inverso, entonces nos quedaría como x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1. De estas dos podemos sacar una ecuación que es del concepto de la... Bueno, en este video les voy a explicar cómo obtenemos la fórmula de la elipse vertical, que es esta de aquí. Les voy a mostrar de dónde se obtiene. Bueno, para obtener la ecuación de la elipse vertical necesitamos partir desde la ecuación de la definición de elipse, que es la siguiente. Del punto hacia el foco 1 más d, que es la distancia del punto hacia el foco 2. Esto es igual a 2 veces a. Después de esta fórmula obtenemos otra que nos ayuda a seguir despejando esta fórmula. Entonces, la siguiente fórmula es la siguiente: x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Todo esto es una sola raíz más la raíz de lo mismo al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado igual a 2 veces a. Bueno, como saben, para poder reemplazar en esta ecuación las variables que son x y y, yo voy a trabajar con el punto centro, que va a ser 0, 0. Entonces, para lo siguiente me queda el foco 1 va a ser igual a centro 0. Foco 2 lo mismo. Yeah. Bueno, en este caso este va a ser el mayor, entonces el mayor siempre va a ser y en este caso este va a ser la variable x, lo mismo, y x. El foco 1 va a ser para esta ecuación de aquí, que es perteneciente a la distancia del punto hacia el foco 1, y la ecuación de aquí la vamos a reemplazar con los valores del foco 2. Entonces continuamos. Raíz de, como x2 no tengo, entonces queda lo mismo, x2 menos x1, en este caso ya tenemos 0 al cuadrado, más y2 que no tenemos, menos y1 que es c al cuadrado. Todo esto es una raíz, más la raíz de x2 que no tenemos, menos x1 0 al cuadrado, más y2 menos y1 que es c al cuadrado. Todo esto es la raíz y la igualamos a 2 veces a. Listo. Después de esto tenemos que seguir despejando y vamos. Ya obtenida la ecuación, necesitamos resolver las raíces, y para eliminar estas raíces de aquí necesitamos todo esto elevarle al cuadrado. Entonces nos quedaría del siguiente modo, pero ojo, para poder elevarla esta al cuadrado necesitamos esta pasarla al lado izquierdo. Ya que tenemos esta ecuación, para poder seguirla resolviendo necesitamos sacar las raíces, pero para sacar las raíces necesitamos
pasar esta ecuación de aquí al lado de acá, nos quedaría de esta forma. Raíz de x igual a, como tenemos 2a, queda como lo mismo, y como está sumando va a pasar restando. Muy fácil. Throw it back a couple years just for a minute. Spin it like a record player back until the finish. Listen to me tell it. Bueno, ya tenemos todo este proceso que lo pasamos al otro lado. Entonces, después de esto, tenemos que elevar al cuadrado para poder eliminar esta raíz. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Lo ponemos entre paréntesis, lo elevamos al cuadrado. Toda la ecuación la ponemos en paréntesis y la elevamos al cuadrado. Ya, una vez elevada al cuadrado, tenemos que, como ya hacemos, eliminarla. Se va, se va, se va, se va. Entonces, en este lado nos quedaría de la siguiente forma. x2, no. Como aquí tenemos 0, entonces este de aquí ya se eliminaría, entonces solo nos quedaría como x pero al cuadrado, más este sí nos queda igual, ¿no? Entonces y menos c al cuadrado, que esto es igual a, entonces como tenemos 2a y tenemos que elevarla al cuadrado, nos quedaría 4a al cuadrado menos 4a. Y esto es lo mismo. Raíz de, como ya les expliqué al otro lado, el 0 se elimina, más nos quedaría de la siguiente forma. Esa es la ecuación que tenemos. Como no obtuvimos todo el espacio, entonces completamos la ecuación anterior, que en este caso nos quedaría así después de todo el proceso que se lo hace. X al cuadrado más y menos c al cuadrado. No es cierto, esta es la primera parte que nos quedó y la siguiente parte es la siguiente. 4a al cuadrado menos 4a raíz de todo lo que teníamos anteriormente, como nos queda lo mismo, ¿no es cierto? X al cuadrado más y menos c al cuadrado. Toda esta era la ecuación que teníamos, pero como estaba elevada al cuadrado, entonces necesitábamos resolver la raíz. Entonces nos queda más x cuadrado, ¿no es cierto? Porque está elevado al cuadrado, y más esta ecuación de aquí. ¿Qué pasa? Es la misma de aquí, y menos c al cuadrado, por la simple razón de estar hecho al cuadrado. Esto es lo que se le agregó resolviendo más la ecuación. Bueno, entonces después de esto desarrollamos los binomios que se presentan en ambos lados de la ecuación y eliminamos términos semejantes. Para hacer todo esto ya necesitamos resolver todo esto, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría de la siguiente manera: x al cuadrado más y cuadrado más 2 y c, porque es la ecuación, y más c al cuadrado. Esto es igual a 4a al cuadrado menos 4a raíz
de x al cuadrado más. Como esto es una raíz y no la podemos resolver, entonces siempre va a quedar lo mismo. ¿Sí ven? La raíz es lo mismo. Y tenemos el siguiente término que nos queda más x al cuadrado más y al cuadrado más 2y c. Todo esto por la resolución que tenemos, pero como este signo es menos, entonces se lo mantendrá. Menos 2xy 2yc, y como está al cuadrado, menos y menos se hace más c al cuadrado. Nos queda de esa forma la ecuación ya desarrollada. Pero como necesitamos seguirla bajando de los términos, entonces seguimos desarrollando y nos queda de la siguiente manera: 4 10c menos 4a al cuadrado, que esto es igual a menos, como queda, ¿no? 4 raíz de x al cuadrado más y menos c al cuadrado. Bueno, ya después de tener toda esta ecuación, extraemos el factor común y la simplificamos. En este caso nos queda de la siguiente manera: menos 4 menos yc, porque es factor común, en este caso sería más a al cuadrado. Es el factor común, ¿no?, que obtenemos de esto. Todo esto es igual a menos 4a raíz de x2 más y menos c, esto al cuadrado. Todo esto es una raíz, ¿no? Esta es la primera, entonces la separamos. La primera y vamos con la segunda, que nos quedaría de la siguiente manera: a al cuadrado menos yc, que es igual a por la raíz de x al cuadrado más y menos c al cuadrado. Eliminamos esto de aquí y lo podemos poner en corchetes para no confundirnos. Todo esto es la raíz. Entonces esta sería la segunda ecuación que tenemos. Teniendo las dos ecuaciones como resultado, pues las seguimos resolviendo. Que la segunda, esta es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación. La segunda ecuación la seguimos resolviendo y nos quedó de la siguiente manera. Bueno, entonces la podemos cada vez seguir resolviendo más, para que, como aquí no tengo ni una raíz, yo puedo seguirla despejando. Entonces vamos a reemplazarla a resolver la segunda ecuación. Aquí nos queda todo igual, ¿no es cierto? Porque no tenemos nada que resolver. Pero acá ya cambia y nos quedaría a al cuadrado x cuadrado menos 2a al cuadrado xc más a al cuadrado c al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado. Esa es la resolución de la segunda ecuación, ¿no? Entonces, después de esto, necesitamos excluir los términos semejantes, agrupar los términos que tengan x y y a un solo lado de la ecuación, y también la tenemos que factorizar. Entonces, sacamos de esta, ¿no? A la cuarta menos a al cuadrado, c al cuadrado, ¿no? Disculpen por la A, es
mi forma de escribir. Bueno, tenemos esto, ¿no? Y lo igualamos para que todo esté igual. Quedaría de esta forma. Ya. Después de esta fórmula podemos factorizarla, ¿no? Porque es demasiado fácil. Entonces, a al cuadrado por a al cuadrado para que me dé la siguiente menos c al cuadrado. Listo. Pero también la seguimos pasando. Y aquí podemos, como ven, factorizar y, ¿no? Entonces factorizamos y por a al cuadrado y, pero como son dos de estos, entonces nos quedaría de la siguiente manera: y al cuadrado por a al cuadrado menos c. Bueno, como necesitamos que nos salga bien al cuadrado, y esto es al cuadrado porque baja la c al cuadrado. Entonces, listo. Después de tener estas ecuaciones, tenemos que la distancia del punto B1, que es 0B, a cada foco es A. Por lo tanto, seguimos esta ecuación pitagórica y tenemos que despejar P, que miren, de esta forma ya necesitamos sacar otra ecuación que les voy a indicar. Para poder obtener o saber los valores, ¿no? Necesitamos de la siguiente fórmula: al cuadrado es igual a b al cuadrado, muy fácil, al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Y como necesitamos despejar b, nos quedaría b al cuadrado es igual a al cuadrado menos c al cuadrado. Entonces, sustituimos todos los al cuadrado y menos c al cuadrado que tengamos en la ecuación anterior para obtener b al cuadrado. Con la ecuación es la que nos quedamos. Entonces la regla nos dijo que debemos sustituir todos los ac al cuadrado menos c al cuadrado que tenemos por b al cuadrado. Entonces, como sustituimos, nos quedaría a al cuadrado, sustituimos b cuadrado es igual a cuadrado. Esto nos queda lo mismo porque no tenemos donde sustituir, y aquí sí tenemos. Nos quedaría de la siguiente manera. Entonces necesitamos pasarle, dejarle con, entonces ya reemplazado las b cuadrado por a al cuadrado menos c al cuadrado, nos quedaría de la siguiente forma. Podemos todo este término de aquí que tenemos aquí, pasarlo al otro lado para que sea mucho más fácil. Pasamos lo mismo, o sea, no hay ningún cambio porque es lo mismo. Y a al cuadrado, b al cuadrado. Entonces, para que lo de aquí no nos quede 1, poder simplificar y nos quede la respuesta 1, todo esto de aquí vamos a dividir para todos. O sea, el a al cuadrado, b al cuadrado, vamos a dividir para todos los de la ecuación. Entonces, a al cuadrado, b al cuadrado, al cuadrado, b al cuadrado, a al cuadrado, b al cuadrado. Después de esto es muy sencillo, ¿no es cierto? Ya tenemos todo pasado para poderlo dividir. Ya tenemos la ecuación, ¿no es cierto? Entonces después de esto ya es muy sencillo.
como ven podemos términos semejantes. Entonces como estos dos de aquí están multiplicando, muy sencillo, lo podemos simplificar. Entonces se eliminan estos dos. Y aquí también multiplica y multiplica, se elimina. Entonces esto de aquí para esto de aquí obviamente nos va a dar 1 y nos queda de la siguiente manera. Y es así como podemos llegar a la ecuación de la elipse con el eje focal Y. Bueno, gracias, eso sería todo y, ¿no es cierto? Aquí tenemos la respuesta, que esta es la ecuación de la fórmula de la elipse vertical después de todo el proceso debido con las reglas. Muchas gracias.